Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo en la hora en la que nos estés visitando. Bienvenido a Cintas KHS. En esta ocasión con Sasquatch y con... Haru, Hola, Haru, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Excelente, muchas gracias. ¿Puedes explicarle a nuestra querida audiencia de qué va Cintas KHS? Cintas KHS es un proyecto que en donde se podrán escuchar o ver en un futuro casos de crímenes resueltos y no resueltos, cosas paranormales y uno que otro misterio que pueda haber en el mundo. Muy bien. Así que aquellos que son fanáticos de lo paranormal, del misterio, de los extraterrestres, de los reptilianos y hasta de los masones, ¿no? Uno nunca sabe, podrán sentirse muy queridos en esta, que es su producción también. Porque esta producción solo se hace buena, solo se hace grande en el momento en el que la gente nos apoya, ¿sí o no? Efectivamente, espero que este proyecto tenga un gran recibimiento en los diferentes puntos que lleguemos a tener en cada uno de los episodios futuros. Muy bien. Este es nuestro primer episodio. Y así sin más vamos a empezar con este que es el episodio piloto. Un episodio que esperamos les pueda encantar y les pueda gustar. ¿De qué va el primer episodio? El primer episodio va a ser un poquito sobre un compendio de nuestras experiencias paranormales. Te pregunto, Sasquatch, ¿te ha pasado algo? ¿Has visto algo? ¿Has escuchado algo fuera de lo común? He tenido algunas experiencias paranormales que podríamos catalogar, algunas débiles, unas medianas y una ya un poco más fuerte en lo que es la cuestión paranormal, si lo podríamos ver de esa manera. Ahora la pregunta la hago yo. Haru, ¿tú has tenido experiencias paranormales? Por supuesto que sí, por eso estoy aquí. Excelente. Muy bien, audiencia. Como la caballerosidad nos gana hoy, empezaremos con Haru y sus historias paranormales. Iremos intercalando, obviamente. Y déjennos a partir de este momento sus comentarios. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Y por cierto, también cuéntenos sus historias. Será muy interesante poder leerlas y verlas y recapitularlas en próximos podcasts que podamos ir teniendo con ustedes también. Claro que sí, porque la base son ustedes. Empezamos, Harold. Ok, es- esta historia comienza en lo que es un pequeño pueblito cerca de la costa en Chiapas. Este pueblito es Huixtla, de donde yo soy. Y sucede que cuando era más chica, mis primos y yo siempre íbamos cada fin de semana a lo que era el rancho, un ranchito de mi familia. Cerca del rancho había un río. Cada noche, cada tarde, íbamos a jugar, a comer, pero siempre acompañados de nuestros padres, obviamente. Pero llegó un día, un 24 de diciembre, que como estaban en la fiesta, no nos prestaron mucha atención y uno de mis primitos salió corriendo hacia el río. Según él, estaba jugando. Nosotros también, pero por nuestro lado. Cuando nos dimos cuenta que hacía falta, salimos corriendo a buscarlo. No estaba ni cerca de donde era nuestro límite, en ningún lugar. Y mi prima más grande nos pidió que nos quedáramos callados. Y ahí fue donde lo escuchó. Escuchó una risa proveniente pues, de donde estaba el río. Así que los más grandes, ella y yo, básicamente, bajamos a buscarlo, pero nos siguieron nuestros otros dos primos, 1 o 2 años menores que nosotras. Bajamos los cuatro por el más chiquito.
Cuando llegamos a la orilla del río, el chiquito estaba jugando cerca del agua. Lo encontramos y le preguntamos, no, pues, ¿qué estás haciendo? Él nos dijo, no, pues estoy jugando porque con mi amiguito, porque dice que ya se va y yo no quiero que se vaya. ¿Qué amiguito? Resulta y resalta que en Wixla tiene un pequeño niño muy famoso, el Zipe. El Zipe es un niño, según la leyenda, morenito, morenito, tal carbón puede ser, que lo único que puede ser blanco son los ojos y sus dientes. Y todo lo demás es negro como la noche, como la oscuridad. Y resulta que el pequeño, que mi primo pequeño, estaba jugando con él. ¿Y cómo lo supimos? Porque ese ente habló, abrió los ojos y mostró sus dientes y nos dijo, conmigo, ¿quieren jugar conmigo? Según la leyenda y lo que nosotros pudimos hacer, porque nos acordamos, es de, si no quieres jugar con el Zipe, tienes que entregarle lo que es una bolsita de carbón o un carbón para darle una ofrenda o una comida. Así que mi prima, la más grande, salió corriendo a buscar un carbón mientras que nosotros estábamos viéndolo porque era imposible verlo. Lo único que se veía era unos dientes volando y unos ojos de igual forma. Hasta que ella llegó, le entregó la bolsita de carbón y lo dejó ir. Se fue, escuchábamos sus pasos irse, escuchamos cómo entró al río y se fue. Nosotros nos regresamos y nos fuimos. Supimos que era él porque, repito, era lo único que se podía ver de él era sus dientes y lo blanco de sus ojos. Lo demás, no. Esa es mi pequeña historia. ¿Y tú qué opinas, Aswich? Uf, una historia increíble, una historia que jamás había escuchado, si te soy sincero, siendo de Chiapas, nunca había escuchado la historia del CIPEM. Muy grandiosa, la verdad, muy, ¿cómo decir? ¿Fuera de lo común? Fuera de lo común, sí, muy fuera de lo común, nunca había escuchado la historia, entonces tengo pocas sensaciones de saber qué se sentiría estar ahí y ojalá no saber qué se siente estar ahí. Me compadezco ante tu situación que hayas vivido, pero bueno, así nos ha pasado a todos. Yo creo que hemos tenido situaciones paranormales. Las mías han sido varias, pero como te comento, yo creo que sería un nivel más medio, más bajo de lo que son las evidencias paranormales. Entonces, todo lo que yo he vivido para ti serían extremas, porque esa es la más bajita, por así decirlo, del nivel más bajo que he vivido, que he experimentado. Bueno, vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver si nos entendemos en nivelación, ¿no? Porque qué tal nivel medio para ti es el mío el nivel bajo y claro, no. Y en eso estamos. ¿Quieres saber una de mis historias? Muy bien. Es una historia bastante cortita. Esta te lo podré resumir en 30 segundos. Y si quieres, la versión larga serían 40 segundos. Pero es muy simple. La historia trata de mí en un proceso de 3 años. Este proceso duró 3 años de estos espantos, vamos a decirlo así. Yo estudié en la tarde la secundaria, es decir, todas las mañanas me quedaba solo. En primero no, cuando iba en primero de la secundaria, mi mamá me acompañaba al principio, pero luego ella consiguió trabajo que era por la tarde y se iba antes que yo. Entonces, eh, la mañana me quedaba, me quedaba solo. Me confundí ahí. Mi mamá trabajaba por las mañanas, no por la tarde, eso es cierto. Pero, porque sí, ahorita recordándolo. Mi mamá nunca estuvo, yo siempre estuve solo. ¿Y qué pasaba?
Al principio, cuando ya estaba en mi segundo año de secundaria, las cosas se movían. Daban sopetones y se movían. Lo que más se movía y lo que más se llegó a mover siempre fue el espejo. Un lugar cerrado hacía que el espejo se moviera y se balanceara de lado a lado, en lo que yo me peinaba. Muy raro para mí, pero bueno, dije yo, tal vez es solo una especie de ventisca que entra a esta altura de que el espejo se movía, pues yo ya me había acostumbrado. En mi casa, cuando empezó esto, pues como comento, no le decía a nadie, pues, ¿sabes qué? No pasa nada. Llega un punto donde en el techo se empezaban a escuchar como unos martillos. Esos mismos martillos alarmaron a mi familia. Era a las 12 de la noche, medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana y golpes encima de los cuartos. Dices, ¿quién va a estar clavando a medianoche, 2 de la mañana? Porque en la mañana, pues decías, está bien en la mañana, pero en la noche eso mismo. Y yo le empecé a comentar, fíjate que, mamá, el agua de aquel vaso se cayó solita. Que se me caen almohadas de los sillones, o sea, no hay aire, no están doblados las almohadas, son almohadas rectas que caían como cuando tú las avientas por error o queriendo, ¿no? Entonces yo le empecé a platicar esto, mi mamá se empezó a dar cuenta de algunas cosas que no le cuadraban, pero que tampoco decía nada. Yo creo que un cúmulo de esas cosas y al final se empezó a hacer un ambiente insoportable en casa. Golpes a cada ratito, las cosas se cambiaban de lugar y nadie, ninguna casa tenía problemas de electricidad, que la mía se botaba las pastillas a cada rato. Se llegaron a cambiar porque dijeron, no hay que pensar mal, vamos a cambiarlas, pues vamos a poner unas mejores, de mejor calidad y de más aguante por si necesitamos más energía. Pero no, siguió con lo mismo. Se cortaba y se cortaba. Y hubo un tiempo también en un, en una, lo que es el contenedor de agua, tiene tapa, está sellado, lo que aquí hoy día en México se le llama rotoplas, no sé cómo se le llamará en otros lados, está tapado, no hay por donde entre nada y el agua se empezó a apestar. Se sube a revisar para ver por qué el agua se empezó a apestar y habían 3 sopilotes boca ¿Muertos? arriba, muertos obviamente, en estado de descomposición y nosotros nos estábamos lavando los No, qué dientes asco. con esa agua. No lo sabíamos, no lo supimos. Y lo más simple, lo que menos le tomamos importancia, hizo que nos ayudara. Un día, la pared se llenó de hormigas, demasiadas hormigas. La pared, color rosa fuera de la casa en aquel entonces, se llenó de hormigas. Se hizo negra esa pared. Entonces le vinieron a decir a mi mamá, te están echando brujería. No lo quisieron creer, pero al final creyeron. Cada vez en los sueños salíamos como espantados de los sueños, ya no se disfrutaba, tenías frío pero sudabas dentro de esta casa, era un ambiente muy, muy, muy fuerte en esta casa. Entonces ya hicieron algún tipo de remedio, hicieron algún tipo de algo. No sé si la señora que vino a ayudar era vidente, no sé, pero dijo, pongan vasos de agua en una esquina para que puedan dormir bien. La leyenda de la señora o lo que nos contó es que lo más seguro es que si se movían cosas, si se escuchaban cosas y si soñabas mal era una especie como vamos a decir de duendes. Ujú. Duendes molesta.
para que se deja agua en las esquinas de las casas. Los duendes voltean a ver las aguas y ellos mismos se espantan y se van de las casas. Esa es su historia. Y así fue como un día, porque esto es verídico, pregúntenle a los creyentes de la brujería, nos dijeron, pónganse el calzón al revés y un nudo. Yo no entendí lo de al revés, entonces le di la vuelta y lo puse al revés, o sea, doblemente al revés, lo que va adelante atrás y lo que es de adentro afuera. Entonces, para mí era muy chistoso y nudos por los costados del mismo calzón, no por cualquier tipo de protección, se bendijo la casa, y se llegó a traer agua bendita, se ramió y poco a poco todo eso se fue yendo, que es una historia bastante buena. Yo para mí fue nivel medio porque fue a lo largo de 3 años y todo lo que se vivió a lo largo de 3 años se vive en 2 meses. Eso para mí sería fuertísimo, pero como fue a lo largo de 3 años fue muy, muy leve. Y ni sería 3 años, yo creo que 2 años, sí, porque el primer año estuve junto a mi mamá y ninguno de los dos tuvimos ningún tipo de problema. Esa es mi historia, con vasos de agua y nudos en la cintura, ¿no? Agua bendita, bendiciones y esas cosas. Pudimos recuperar una paz que se había empezado a ir. No, pues sí, está muy fuerte. Nunca pensé que hubieras vivido ese tipo de acontecimiento, porque había escuchado historias, pero nunca, no eran tan cercanas a mí como para decir, ¿y cómo sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? No, nada de eso hasta ahorita en este momento. Y pues qué bueno que ya tienen una gran paz, una gran tranquilidad, que no pasó a mayores, porque si eso no se controlaba, supongo que ya iban a empezar con agresiones físicas, con agresiones físicas. Qué bueno que ya no pasó a mayores, Sasquatch. Ahora, te quiero hacer una pregunta antes de llegar al culmine de este episodio piloto. ¿Tienes alguna historia más o quieres que yo cuente una? Tengo una historia chica, bastante chica, a comparación de la anterior que te dije que iba a ser corta. No lo fue. Fue una historia divertida para mí de recordar, porque divertida una vez acaba, ¿no? Ya estando en el momento, para mí eso era un calvario. Pero bueno, tengo esta historia que es chica. Mi abuelo, antes de fallecer, de hecho, un día antes de fallecer, en la noche, porque él fallece al día siguiente, en la mañana. Entonces, la noche anterior, la gente que estaba cuidándolo, porque mi abuelo estaba enfermo, apenas tenía 62 años, hablaba de que había mucho frío y que era muy raro. Y que había un mal olor, que llegaba como un mal olor. Justo esto yo ya no lo vi, esto fue ya lo que escuché de personas mayores, no de unos niños, de personas mayores que decían que pasó la carreta a medianoche. Y eso significaba que alguien iba a fallecer en esa calle. Increíblemente, esa carreta se escucha jalado por unos caballos que según ellos suena a muy pesada la carreta, como una carreta de fierro, dicen ellos. Muy pesada, se escucha el caballo y va dejando un olor horrible, de lo peor. Eh, y que después se siente, como ellos mismos lo comentan, un olor a brujo, que es loción, no, que no tiene nada que ver con, en este caso con brujería, pero que ellos lo asocian a ese tipo de olor. Porque es a loción, que después de un horrible olor queda oliendo como cuando te echas demasiado perfume. Entonces pasa a medianoche, se escucha esta carreta, dicen alguien va a fallecer y todo el mundo apuntaba a la casa de mi abuelo y dicho y hecho, al día siguiente no se alcanzó ni a desayunar
y mi abuelo falleció en su casa, acostado, falleció y esa es una historia corta, pero que se me hizo interesante para la gente que vive ahí, porque no lo comentaban niños, lo comentaba gente mayor, gente ya entrada en años, con un poquito de canas en las barbas. Pero ahora tú, dime, ¿tienes una corta historia? Pues fíjate que mi corta historia va en relación a la historia que tú contaste. ¿Por qué? Antes de que falleciera, no mi abuela, sino en la casa de mi abuela habían 3 viejitos. Mi abuela, mi abuelo y un tío abuelo, por así decirlo. Unos días antes de que él falleciera. Esto no lo viví yo, lo vivió mi tía y mis primos que lo contaron en el fallecimiento de mi abuela. Una semana antes de que falleciera mi tío abuelo, se podían escuchar en la casa, dentro de la casa, susurros, murmullos y olores. Olores no en la cocina, sino en el altar que tenía mi abuela, donde tenía que su virgencita, sus sanjuditas, todo lo que mi abuela creía, ¿no? Salían olores de ahí. ¿Qué olores? No eran olores, bueno, pues olores a flores, no. Eran olores de putrefacción, que se estaba echando algo a perder. Resulta que en esa semana que se estaba oliendo esos olores, mi tío abuelo enferma. Enferma a tal grado de que lo llevan al hospital y le dicen, no, pues no hay nada más que hacer, ya va a morir. Así que quieren que lo internen y que muera acá o se lo quieren llevar y que muera en casa. Así que lo que decidieron fue llevarse a la casa, obviamente. Llega, muere en casa, pero una noche antes se escucha en el patio de mi abuela hay un árbol de almendra. Ese árbol de almendra, cuando yo era más chica, había un columpio. Y solo se podía subir una vez al día, que era a mediodía. En la tarde, o más tardecita, o más nochecita, no se podía porque a mi abuelita no le gustaba. Una noche antes de que falleciera él, se veía como el columpio se movía de lado a lado, de lado a lado. Y mi abuela decía, métanse. Bueno, les dijo a mis primos que se metieran porque iba a suceder algo feo esa noche. Y ya lo que me contó mi tía fue que mis primos se fueron a dormir, se metieron y solo se quedaron en el cuarto principal, por así decirlo, mi abuela, mi abuelo y mi tía a velar al enfermito que ya estaba a punto de dar el paso hacia la muerte. Dice que escuchó no cerca, pero rumbo al panteón, porque la casa de mi abuela estaba a 3, 4 cuadras del panteón, que se escuchaba cómo salía una carreta. Pero no, uno pensará, bueno, pues estás a 3, 4 cuadras, no creo que se escuche tan fuerte. Lo que se escuchaban eran los caballos que iban galopando. Y que en vez de seguirse rumbo enfrente a la casa de mi abuela, dobló. Y en esa calle habían 2 viejitos que estaban a nada de morir, mi tío abuelo y la vecina. Y pensaron, bueno, pues o es este viejito que ya realmente se muere mañana, o es la viejita también. Y resulta que da la vuelta a la carreta y se va. No pasa enfrente de la casa, se va. A la mañana siguiente se enteran como a las 6, 7 que la viejita había muerto. Y a las 2 horas después muere mi tío abuelo. ¿Y por qué hago el comentario sobre esto? Porque la noche en que falleció mi abuela, 2 días después ya se estaba velando. Ah, no, ya había pasado el velorio, perdón. Ya se había enterrado. Y pues decidimos, mi familia y yo, como mi abuela fue una mujer muy,
fiestera, por así decirlo. Decidimos ir a una alberca a pasar el rato. Después de todo era algo triste, pero había niños chiquitos que no lo entendían de esa forma. Cuando regresamos, cada uno se metió a bañar y ahí fue donde se escuchó. ¿Qué fue lo que se escuchó? Los mismos susurros, los mismos vientos, los mismos olores que sucedió con mi tío abuelo, volvieron a suceder, pero eso fue raro porque mi abuela ya había muerto, ya había fallecido 2 días antes. Y en ningún momento solió, ni en ningún momento habían susurros, nada. Y se escucharon porque mi prima se estaba bañando y yo estaba lavando trastes. Ya que va con eso, pues la regadera estaba al lado del lavado del tanque donde se lavaban trastes. Y al lado de la regadera, al lado izquierdo, estaba lo que era para hacer del baño. Físicos. Se escuchaba como alguien, no sé si una persona, nada, estuviera silbando, chiflando. Más o menos así. Se escuchaba de esa forma. Mi prima preguntó, ¿hay alguien allá afuera? Yo le respondí, aquí estoy. ¿Chiflaste? Le pregunté. Ella me dijo que no. Salió del baño, me quedó viendo y se volvió a escuchar el chiflido. Volteamos a ver y el único lugar donde podía ver a alguien era pues donde está la taza del baño. Fuimos, abrimos y pues no había nadie. No había nadie y lamentablemente no fue lo único que sucedió en esa noche, sino que ocurrieron otras cosas que se le quemaron los tamales a mi tía mientras los hacía. Cosa rara cuando ella los estaba viendo. Sucedieron varias cosas en esos días, que se movían las cosas. Una mañana amaneció la virgencita que mi abuela tenía estaba colgada a la pared. Bueno, pues alguien decidió bajarla por sus santas manos, bajarla y moverla hacia el patio. La Virgen pues pesa. Que el San Judas igual. Cualquier cosita que estaba en el altar estaba movido. Y donde aparecían en el patio. ¿Cómo sucedía? Nadie sabe porque los más chiquitos no alcanzaban. Y los más grandes, pues yo sinceramente no soy tan fuerte como para cargarlo. Y los únicos que podrían eran los adultos, pero ellos también decían, no, pues yo no lo hice. Así que tienen cierta relación por lo de la carreta, porque se llevó 2 por 1 como promoción, pero fue algo que sucedió en diferentes fechas, en diferentes momentos, los susurros, los movimientos, los olores putrefactos, todo eso sucedió en 2 diferentes épocas, en 2 diferentes años, en 2 diferentes lugares, fechas y situaciones y contextos. Así que, ¿tú qué opinas? Podríamos decir que como tu historia sí me suena familiar, es sorprendente, pero a la vez es digerible, ¿no? O sea, ya he escuchado, ya lo he visto. Bueno, visto no, ojalá ni lo quiero ver. Pero es una historia un tanto fuerte, yo creo que sí. Pero se nos está agotando el tiempo. Se nos está agotando el tiempo y eso es lo peor de este proyecto. Tenemos un tiempo que hay que cumplir y ya vamos en un tiempo un poco prolongado. Pero a todos los que nos estén escuchando, les dejamos nuestra página de
Instagram para que nos puedan seguir. Ahí mismo en Instagram estaremos haciendo algunas publicaciones sobre algunos sucesos. Y si gustan contarnos algunas de sus historias, también lo pueden hacer, pueden contárnosla, que esperamos en algún próximo futuro, esperamos que a mitad de este año 2024 podamos empezar a hacer unos directos junto a nuestros suscriptores, a nuestros fieles seguidores que tengan que comentarnos para que podamos entablar una bonita relación. Pero por el momento estará la página de Instagram para ustedes, estará la página de Spotify, que son nuestras páginas principales, y obviamente nuestro TikTok para que también nos pueda ver ahí en partes más chicas, ¿no? O sea, un remix. Y no olvidar también YouTube, que es una plataforma muy importante. Los esperamos ver. Mi nombre fue Sasquatch Y yo soy Haru. y esto fue Cintas KHS. KHS. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.